amigos? Muy buenas tardes. Su servidor Marco Mazatle transmitiendo desde el Observatorio Ciudadano Laboral. El día de hoy, como todos los martes, se encuentra nuestro amigo, camarada, incansable, Walter Vallejo. ¿Cómo estás, Walter? Bien, afortunadamente, y estamos llegando ya a las fiestas patrias. Ya, ¿verdad? Bueno, Ya, de hecho ya comenzaron. ya comenzaron. Mañana es 15. Sí, ayer fue 14. Hoy es 14. Hoy es 14. Ayer fue el Día de los Niños Héroes. Hoy es Día de la anexión de Chiapas a México. Mañana el grito. Pasado mañana el desfile. Y ya está todo. El 27 la consumación, la entrada del ejército trigarante. Y también el día de hoy tendríamos que recordar algo que pasó aquí en Puebla, que si luego se nos olvida. ¿Qué pasó? Los acontecimientos de San Miguel Canoa, Cierto. en la cual un grupo de estudiantes, no, de trabajadores universitarios, se fueron a Canoa, ¿no? iban al volcán, bueno, la montaña esta de la Malinche, Pasaron por Canoa. y les agarró el aguacero y se quisieron quedar a dormir en Canoa, y ahí a instancias de un sacerdote los lincharon. Los lincharon, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, luego te de platicar, yo estuve a punto de ir a esa excursión. ¿A poco? ¿Estuviste así? Sí, pero bueno, eso es otro motivo. Es otra historia. ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querido amigo? Vamos a hablar acerca de algunos acontecimientos que pasaron con nuestros héroes de la independencia. Y creo que nuestro país tiene una deuda histórica con nuestros héroes. La gran mayoría de ellos, en vez de ser homenajeados en vida, fueron vilmente asesinados. La gran mayoría. Sí. Vamos viendo. A ver, Miguel escuchamos. Hidalgo y Costilla. Primero fue excomulgado, luego fue fusilado, decapitado y descuartizado. Su cabeza fue exhibida durante 10 años colgando de una esquina de la alhóndiga de Granaditas. Querétaro. De 1811 a 1821, que se consolida la independencia, ahí estuvo colgada toda la guerra de independencia. Pero no fue el único, él fue el 30 de julio de 1811, pero no fue el único, fueron 4 cabezas que estuvieron colgadas. La otra fue la de Ignacio Allende, que como era militar fue juzgado por insubordinación, fusilado, decapitado y colgada su cabeza. Esto fue el 26 de julio. Fueron tres que murieron el 26 de junio. Juan Aldama, él nada más fue fusilado, ni siquiera pasó por un juicio ni nada por el estilo, nada más directo, ¿no? También decapitado, su cabeza colgada. Y Mariano Jiménez, este había pasado por un juicio en el cual lo condenaban a cadena perpetua, pero el virrey dijo, no, fusílenlo, decapítenlo. Y así fue. Y así fue. Bueno, estos fueron los 4 que están ahí, dejaron su recuerdo en la alhóndiga. Leonardo Bravo, el papá de Nicolás Bravo, fue ejecutado mediante garrote vil. Esto es una muerte muy ignominiosa. Consiste en ponerle una cuerda en el cuello y a través de un agujero en una tabla de atrás pasan un garrote y le empiezan a dar vuelta hasta que se va ahorcando poco a poco, hasta que le estruenan las vértebras. Pero mientras tanto, pues imagínate el los sufrimiento cada gestos, y los gestos que hace, se pone morada la cara, en fin, ¿no? Fue una muerte muy ignominiosa, ¿sí? Otro fue Mariano Abasolo. Él tuvo juicio militar y a él no se le condenó a muerte, por lo menos no por fusilamiento. Se fue enviado a España, a un castillo allá en Cádiz, ahí fue encerrado, una prisión allá, y a los que iban a la prisión sabían que era la muerte lenta, porque las condiciones tan insalubres que había allí. Él terminó allí muriendo en poco tiempo, murió de tuberculosis. O sea, sí,
José María Morelos y Pavón, otro excomulgado, le falsificaron una supuesta retractación. ¿Sí? Siempre se dijo que se había retractado, pero nunca pudieron mostrar su firma. Y lo fusilaron por la espalda como a los traidores, como si él hubiera sido traidor. ¿Eh? En San Cristóbal de Ecatepec, hoy Ecatepec de Morelos, ¿no? Francisco Javier Mina, el español que luchaba contra el absolutismo en España, tuvo que venir a México porque España ya se la tenían sentenciada, peleó aquí. Él no tanto contra España, sino contra el absolutismo, ¿sí? Y bueno, fue fusilado en el Cerro del Borrego, Pénjamo. Y Pedro Moreno González, que era compañero de armas de Francisco Javier Mina, cuando los dos fueron tomados prisioneros, a Pedro Moreno lo decapitaron, ¿sí? Sí, y su cabeza la pusieron en una lanza para andarla trayendo de estandarte del batallón de caballería de los que lo agarraron. A cualquier lugar que llegaban, primero mostraban la cabeza de Pedro Moreno para espantar a la gente y para demostrarle que ya su líder ya Estaba muerto. estaba muerto, ¿no? Imagínate. Vicente Guerrero fue uno de los que sobrevivieron a la Guerra de Independencia. Él entró el 27 de septiembre de 1821 en la capital junto con Agustín de Iturbide, en fin. Luego Iturbide dejó de ser emperador y uno de los primeros presidentes que tuvo Vicente Guerrero, que tuvo el país, fue el de Vicente Guerrero. Fue de las primeras presidencias y fue de los primeros golpes de Estado. ¿Sí? Un tal Bustamante le dio un golpe de Estado, pero Vicente era muy bueno para las armas allá en su tierra, conocía muy bien todo lo que hoy es la montaña roja de Guerrero, tierra que después fue de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Sí. ¿No? Ahí era invencible, no había manera de encontrarlo y era excelente tendiendo emboscadas. Todo lo que hizo el golpista del presidente Bustamante fue contratar a un mercenario, un tal Picaluga, capitán de un barco, que lo invitó a comer en el barco. Y aceptó la invitación y una vez que se subió al barco, llevaron anclas y se le llevaron a entregar hasta Huatusco, Oaxaca, para que lo fusilaran en Cuilapan, Oaxaca. Así fue como se lo llevaron. Así como una felonía, Sí. ¿no? Él fue el que, antes de todo esto, durante la Guerra de Independencia, dejó una de las frases más emblemáticas de la historia de México. Cuando su padre fue a buscarlo a decirle que por favor ya se atuviera a la amnistía que le estaba dando al gobierno virreinal, que ya dejara de pelear, que esa lucha no tenía sentido. Él paró a su padre frente a la tropa que él tenía. Él es mi padre, yo lo respeto mucho y me ha pedido que le ponga las armas, y yo les quiero decir aquí frente a ustedes que le quiero mucho a mi padre, pero mi patria es primero. Y ahí viene el lema de la patria. La patria es primero. Es primero, ¿no? Bueno, habría también que hacer alusión a un acontecimiento que ocurrió muy al principio. Cuando estaban haciendo las tertulias literarias allí en casa del corregidor Domínguez en Querétaro, planearon que la rebelión de independencia iba a comenzar el 1 de octubre. Pero uno de los que estaban ahí conjurados se fue a confesar y denunció la rebelión, ¿no? Sí. Fue el 13 de septiembre, fue José María Galván, aquí lo tengo anotado, el que se confesó,
Y el sacerdote, Fue el chivatón. en vez de guardar el secreto de confesión, pues fue corriendo con las autoridades. Para el 14 ya le estaban llegando las órdenes al corregidor Domínguez, sin saber que le era uno de los conjurados, de que agarrara a todos. Encierra a su esposa, la corregidora doña Josefa, que había escandalizado a la sociedad de su época, porque se casó cuando ya tenía un hijo. Ya habían tenido un hijo y después se casó. Y era un escándalo en aquella época, semejante cosa, ¿no? Entonces ella, el 15, logró mandarle un aviso a Allende, al poblado de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, Sí. para avisarle que la rebelión había sido descubierta y que ya iban tropas a buscarlos. Entonces Allende corre con Hidalgo y deciden que pues hoy mismo una noche, y en fin, ya organizaron todo. Y el 15 en la madrugada estaban llamando a la gente para la misa de gallo, y ahí en la misa les dice que hay que acabar con el mal gobierno e ir a coger cachupines. Todo esto tiene que ver con una cosa que me parece importante. Todos estos asesinatos, este acto de violación del derecho de confesión, todo eso, viene ejecutado por la derecha de aquella época, que era la que se oponía a la guerra de independencia. Sí. Realmente la derecha se ha caracterizado por una enorme cantidad de asesinatos a lo largo de la historia de México. Desde la guerra de independencia hasta Luis Soldado Colosio y otros más. Estoy hablando de los más relevantes, Sí. porque si contamos todos no acabamos, ni siquiera podemos elaborar la lista, es tan grande, ¿no? Nada más voy a hacer una pequeña alusión de los otros héroes asesinados todos por orden de la derecha, Sí. ¿no? El batallón de San Patricio, en 1847, el 13 de septiembre, Melchor Ocampo, Leandro Valle, Santos degollado, los mártires de Tacubaya. Allí el general Leonardo Márquez, después de derrotarlos a todos los heridos, los mataron ahí en su cama. Sí, el tiro de gracias, puede ser. Y a los médicos que estaban allí, y a las señoras que les llevaban agua caliente, y en fin, también. Todos. De ahí adquirió el nombre del Tigre de Tacubaya. De ahí. Pero no por bravo, sino por sanguinario, ¿no? Los hermanos se dan aquí en Puebla, Francisco I. Madero y su hermano Gustavo Madero, así como José María Pino Suárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe Ángeles, que ahora va a tener nombre de aeropuerto, Venustiano Carranza, los mártires de Huitzilac, que se oponían a la reelección de Obregón, y luego el propio Álvaro Obregón también fue asesinado, Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, el primer gobernante socialista de todo el continente americano, ¿sí? Porque él fue postulado a gobernador de Yucatán por el Partido Socialista del Sureste. Los mártires de Tlatelolco, el 68, Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y un par de políticos priistas que andaban por ahí tratando de arreglar las cosas dentro del PRI, en fin. Sí. Ni siquiera eran del bando de la izquierda, ¿no? Pero que no les convenía lo que andaban haciendo. Uno de ellos, Carlos Madrazo, y el otro, Luis Donaldo Colosio. ¿Sí? Por cierto, los dos tienen hijos con el mismo nombre que no siguieron su ejemplo. Cosas muy diferentes, ¿eh? Sí, aunque hay otro Carlos Madrazo y otro Luis Donaldo Colosio, ninguno de los dos es semejante a su padre. Bueno, todo esto lo digo porque a veces pensamos que la historia de la violencia en México es cosa del pasado. Sigue siendo presente. Y no es cierto, sigue siendo presente. En las últimas elecciones hubo también una gran cantidad de desaparecidos
y asesinados, candidatos. Sí, hubo muchos muertos. Sí, hubo muchos muertos. Asesinados. Entonces, esta es una de las características de la derecha. No se tientan el corazón. Ellos pueden argumentar que también ellos tienen mártires, pero si nos fijamos, no pasan de Son dos o contados, tres. ¿no? Son ¿no? contados, básicamente. Uno de ellos, Agustín de Iturbide, que le habían dicho que se fuera y no regresara porque si regresaba lo iban a fusilar. Ya se lo habían dicho. Se fue a Europa y regresó. Y en Tampico lo agarraron y lo fusilaron. Ese podría ser uno de sus mártires de la derecha, ¿no? El otro, pues obviamente, Maximiliano, junto con Miramón, Mejía, ¿no? Por cierto, una princesa escandinava que andaba por acá, la princesa Salm, se fue hasta San Luis Potosí a ofrecerse con Juárez a cambio de que le perdonara la vida a Maximiliano, ¿no? Y hay un cuadro allá en el castillo de Chapultepec donde se ve ella sentada en el suelo, frente a Juárez sentado en una silla, y en una cortina, atrás de una cortina se ve la cara de Guillermo Prieto que le estaba gritando, pues ahora o nunca, señor presidente. Pero él dijo, nunca. Este señor se va, se muere, porque ya lo condenó un jurado militar y porque debemos dejar constancia ante los ojos de Europa que México ya no es territorio de conquista. Serían los que podríamos decir que murieron por la derecha. Sí. ¿No? Tal vez, pues hay otros más que murieron, pero pues murieron en combates, en fin, ¿no? Pedro Moreno, el que mencioné hace rato, murió en combate, pero lo mencioné porque le cortaron la cabeza y le clavaron una lanza, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, los mexicanos, en que este tipo de cosas no se repitan. Y si alguien piensa que esto es cosa del pasado, no se nos olvide. La historia, claro. No lo sé la vez pasada, ¿no? Lo que mencionábamos hace una semana, lo del Pacto de Madrid, firmado por los panistas, ¿no? Y el por qué México no se componía, porque siempre la derecha se mete, ¿no? Sí. De alguna u otra forma. Todos los pasos que se dan adelante han sido con la oposición de la derecha y muchas veces la oposición violenta de la derecha. De la misma derecha, ¿no? Uh-huh. Walter, ¿algo más para terminar? Pues nada más que estamos a punto del 16 de septiembre y luego el 27 de septiembre. Ese va a ser el motivo de la siguiente semana. Sí, del 27 de septiembre, porque se piensa que ahí terminó la guerra de independencia y creo que les falta. Les falta. Bueno, pues siempre como cada semana muy interesante lo que nos trae Walter Vallejo, que se documenta y es un hombre con mucho conocimiento y te agradecemos que estés acá. Y bueno, no me queda más que decirle que ojalá puedan ver y compartir el video. Les agradecemos. Y bueno, felices fiestas y viva México, señores. Claro que sí, Ahorita viva México. Gracias. Por mucho tiempo.